Gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí como siempre. Es un gusto y un placer. Y pues el hecho de compartir la palabra de Dios es distinto. Puede estar uno hablando de muchas cosas, pero hablar de Dios es especial. Y es lo que vamos a hacer aquí. Voy a pedir por favor que todos tengan sus cabezas inclinadas, ojos cerrados. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este momento. Gracias te damos porque tú nos das la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Te ruego para que podamos estar con un corazón presto y dispuesto a escuchar tu palabra, con un corazón atento a ti, para no solamente escucharla, sino atender tu palabra y sobre todo vivirla. Te ruego por él, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues estuvimos leyendo hace un momento de lo que es Efesios 6, versículos 10 al 18. Muchos pueden ver de inmediato, ¿de qué vamos a hablar? De lo que es la armadura de Dios. Pero antes de esto, el propósito que tengo como en este mensaje es recordar, ese es un mensaje para los cristianos, recordar que estamos en una guerra y que se debe estar preparado y alerta en todo momento. Nosotros estamos preparados y alerta en todo momento, ya que la comodidad y el olvido de esta guerra nos hace ser presa fácil del enemigo. Entonces nosotros, es importante, y eso es lo que me motiva para poder tener este mensaje. Solamente es como un recordatorio. ¿Cuál es el objetivo que busco en esta mañana? Claro, que nosotros como cristianos hagamos un compromiso para estar firmes al llamado de Dios. Nosotros siempre debemos estar buscando estar firmes. ¿A cuál llamado? Al llamado que Dios hace como cristianos. Aquí ahorita quiero hablar, por ejemplo, si ahorita les hablo, estamos en guerra, México está en guerra, ¿ustedes qué me dirán? Algunos me dirán que sí, algunos otros me dirán que no. Pero, pues esta palabra como tal, guerra, aquí en México, pues, no era nada común. Y bueno, hace unos cuantos años atrás, escuchar la palabra guerra en México era solamente escuchar cuando México decía Estados Unidos está en guerra y México se negó a apoyar. O ver o hablar de soldados era simple y sencillamente cuando los veíamos en algún desfile, que de hecho aquí me gustaba ver mucho los desfiles, o algún evento político donde veíamos soldados. Esto de escuchar la guerra solamente se le escuchaba allá muy lejos, allá en tierras muy lejanas, allá en Medio Oriente, por ejemplo, a excepción de cuando se dio en el 94, no sé si alguno recuerda lo que pasó aquí en Chiapas, que a fin de cuentas cuando estábamos aquí se veía muy lejos y escuchábamos, no, que en México hay una guerra, hay una revolución, o está pasando algo. Nosotros cuando estamos aquí, cuando estamos yo aquí, estamos viendo en la prepa decíamos, no está pasando nada. No, que hay una guerra allá en Chiapas. Entonces escuchaba y decía, de hecho aquí en la esquina hay un ex militar amigo que dice, yo le dije, allá hay guerra, y yo le dije, no, y me dijo, vente, vamos allá un día y verás, y me dirás, si no hay guerra. Entonces cuando estábamos con esto, ¿cómo puedo ver esto en la vida de un cristiano? Si yo les digo a ustedes, estamos en guerra, ¿qué me dirán? Lamentablemente esta situación de guerra ha cambiado. Ahorita podemos ver, de hecho, allá en Monterrey se ve muy seguido soldados. Nosotros vemos en las carreteras, cuando vemos a México, un montón de, o así que cientos de camiones de soldados y ahí moviéndose. Ahorita ya estamos caminando aquí por el periférico y andábamos ahí con un montón de soldados. Ya es muy común verlos. ¿México está en guerra? Ahorita puede ser que sí. Pero ahora, como cristiano, yo te hablo aquí. ¿Estamos en guerra? Vamos a leer, por ejemplo, voy a pedir por favor que tengan todo su Biblia. Voy a pedir por favor que tengan todo su Biblia en Efesios, capítulo 6, versículos 10 y 11.
Voy a leer el versículo 10 y 11. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De hecho, me gustaría que lo recordáramos. Efesios 6:11. Vamos a decirlo. Póngase de pie, por favor, nada más para que descanse ahorita un poquito de la posición. Y vamos a decirlo 2 veces. Y ya en la semana lo aprenderá. Porque a lo mejor ya se lo sabe de memoria. Pero mi pregunta es, ¿qué tan seguido lo vivimos? Eso es lo bueno, ¿verdad? Dice, todos juntos, Efesios 6:11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Otra vez, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tomen asiento, por favor. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? ¿Qué nos está hablando aquí Dios a través del apóstol Pablo? Y es el título que traigo a este mensaje, es la guerra del cristiano. Ahora aquí, ¿nosotros somos cristianos? Amén, ¿verdad? Cristo ha vivido ahora ya en nuestro corazón. Él ha limpiado nuestros pecados, sí. Y por ello estamos aquí, por agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Pero aquí empieza algo bueno. Empieza una guerra. Apenas empieza lo interesante. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ahorita estuvimos leyendo hace un momento todo lo que estábamos viendo en Efesios 6 del versículo 10 al 18. Pero, ¿qué es lo que vimos aquí? En la Biblia es claro que estamos en una lucha. En una lucha espiritual contra enemigos bien organizados. Contra un enemigo bien organizado. Ahora nosotros, en general, ahora aquí voy a hablar como mexicano y como cristiano. Como mexicano, somos gente de paz. Alguien dice guerra, ¿y qué es lo que dice? No. Alguien dice pleito, ahí sí estamos, ¿verdad? Pero cuando ya es en serio con alguien distinto a nosotros lo que queremos es paz. Nosotros no estamos preparados mentalmente para estar en guerra. Pero si ahorita llegara una orden hipotética del gobierno y dijera: ¿saben qué? Todos los que están aquí presentes, vámonos a la guerra, alístense. ¿Qué le contestaríamos? Eso no es para mí. Yo no puedo. Soy muy joven. Soy de la segunda reserva, ya para los que han pasado por el servicio militar y ya están más adelante. Dice, pero esta pregunta, si nos la hicieran a nosotros como cristianos, y viniera Dios y nos dijera, de una manera real: vámonos a la guerra, alístense para estar en la lucha. ¿Qué le diremos? ¿Le contestaremos igual? Esto no es para mí, yo no puedo, soy muy joven, soy de la segunda reserva. ¿O buscaría cómo puede ser? Dios nos está llamando a la guerra, pero a una guerra distinta, a una guerra espiritual. Nosotros tenemos que tener bien claro que estamos en guerra. Si nosotros estuviéramos en guerra, estaremos muy tranquilos, disfrutando, estaremos así viendo, o estaremos viendo cómo estar cuidándonos, cómo estar protegiéndonos, cómo estar cuidándonos del enemigo, porque sin lugar a dudas estarían viendo cómo nada más eliminarnos. Entonces, aquí, si yo vengo y veo a un soldado, lo primero que tiene que saber él es, punto número 1 que traigo es la fortaleza. Nosotros sabemos en quién está nuestra fortaleza. Vamos a leer, por favor, todos el versículo. Voy a leer aquí el versículo 10, que dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Nos da un mandato, y este mandato es: fortalezcanse. Aquí nos está preguntando: ¿quieres ser fuerte? ¿Te gustaría ser fuerte? Te está diciendo es: fortalezcanse. La pregunta aquí es: ¿y cómo me fortalezco? ¿Cómo yo como cristiano puedo estar de un lado y de otro y fortaleciéndome en el Señor? Es algo muy sencillo, que algo que nosotros lo vemos como cristianos y debemos de saberlo y hacerlo sobre todo, que simple y sencillamente es
orar. Algo tan sencillo como orar, que puede ser además tener una comunicación con Dios, que eso es orar. Algo que más, ¿cómo nos alimentamos como cristianos? Leer la Biblia. ¿Qué tan difícil es leer? Muchas veces para nosotros podría ser tan complicado como nosotros quisiéramos. Pero la oración y la lectura de la palabra de Dios es donde nosotros encontramos esta fortaleza. Pero ahora les diría, ¿qué tan seguido lo hacemos? ¿Qué tan seguido lo hacemos? Ahí es donde nosotros, y no lo hablo por todos, sino también incluso por mí, porque no solamente de que no estoy haciendo esto o no estoy haciendo algo malo, pero algo que está interrumpiendo esto que estoy haciendo que me fortalezca, simple y sencillamente me debilita. Un soldado cuando está en guerra, lo primero que debe saber es dónde está su punto para cuando si pasa algo, sabe simple y sencillamente para dónde correr. Si nosotros estamos en una guerra espiritual y está el diablo atacándonos en un momento en que estamos solos, desanimados, o más bien nos sentimos solos, nos sentimos desanimados, nosotros debemos tener bien claro hacia dónde debemos correr. Y donde debemos correr es más que su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y encontramos sus bendiciones y sus promesas, y más cuando sabemos que lo que Él cumple, lo que Él promete lo cumple, nosotros encontramos confianza en lo que Él nos da. Por ejemplo, nosotros aquí estamos, conocemos todo el caso de lo que es Moisés y Josué. En Deuteronomio 31:7, no lo busque, yo lo voy a leer, donde dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres les daría, y tú se las harás de heredad. José recibió un paquete muy grande, pero ¿cómo vemos cuando realmente en ese momento, hoy te lo podemos ver como historia, pero en ese momento debe haber sido un reto muy grande? No sé cuántos retos tengas ahorita actualmente, o en tu trabajo, o en tu familia, o donde tú puedes decir, hay algo que te impresiona, que dices, ¿cómo voy a estar seguro? Pero, ¿cómo cumplió Dios en Josué esta promesa que le había hecho? Y eso lo vemos en Josué 11:23, donde dice: tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas, por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Así como Dios le ayudó a Josué en aquel momento y cumplió su promesa en él, es lo mismo que puede hacer ahorita contigo. El mismo Dios que estaba en aquel momento es el mismo que tenemos ahorita. Tenemos otro caso. ¿Quién ha escuchado de David y Goliat? Nosotros esto lo vemos eso luego usted lo puede ver en 1 Samuel capítulo 17, solamente leeré 3 versículos, donde dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí vemos cómo está David enfrentando a un Goliat, a alguien más poderoso que él, alguien con más experiencia que él, alguien que lo podía despedazar en sus propias fuerzas. Pero ¿qué fue lo que hizo David? Iba en el nombre de Jehová. ¿Y qué fue lo que hizo en el 17, en el versículo 50 dice: así venció David al filisteo con una honda y con una piedra. ¿Qué nosotros podemos encontrar? Cuando nosotros leemos esto, ¿no nos fortalece? Cuando ves que ya estoy en una situación complicada en el trabajo y digo, ¿qué voy a hacer? Es cuando nosotros podemos venir a todos los versículos que nosotros aprendemos, podemos decir, Dios está conmigo. Dios está en ese momento difícil. Y nosotros es cuando más somos posiblemente más vulnerables para los ataques de Satanás, y Él nos está atacando, y nosotros nos debemos de fortalecer en el poder de quién, en el poder mío o en el poder de Dios. Nosotros debemos de fortalecer en el poder de Dios, y nos lo tenemos muy claro en Filipenses 4:13. A ver, ¿quién me lo quiere decir? Vamos a decirlo todos juntos. Es:
Todo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estamos en esos momentos complicados, nosotros tenemos, ahora sí que nuestra fortaleza, nosotros tenemos el punto a donde podemos ir y correr y fortalecernos en Dios, porque Cristo nos fortalece. El mismo Dios que estuvo con David, con Josué, es el mismo que está con nosotros en nuestros momentos complicados. Dice en Efesios, leyendo otra vez, Efesios dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, como estamos haciendo, contra las acechanzas del diablo. ¿Qué otro mandato nos está dando aquí? Nosotros, entendiendo que es una acechanza, ¿qué será? ¿Qué será una acechanza? Una acechanza es un engaño. El diablo está buscando cómo engañarte. Por eso no solamente es un engaño para que uno pueda decir, le estoy engañando nada más poquito. No, el diablo está buscando engañarnos, pero para hacernos daño, para despedazarnos, para hacernos un mal. Y ahora, viendo las palabras, porque a mí me gusta entender las palabras, podemos decir, ¿y qué es engaño? Engaño es dar a la mentira apariencia de verdad. Entonces el diablo tiene un objetivo muy claro. Y ahora, ¿qué puedo decir? ¿Y qué es la mentira? La mentira es la manifestación contraria a lo que se sabe. ¿Qué sabemos nosotros como cristianos? Dios es amor, Cristo es libertad. ¿Y qué mentiras el diablo viene y me lanza para estar? Estoy solo, yo no puedo, me es imposible. En esos momentos cuando yo estoy así y estoy siendo atacado por el diablo, ¿dónde debo de fortalecerme? En la verdad de su palabra. Nosotros podemos venir así y decir, en una situación complicada, como mencionaba, es Cristo es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros podemos tener bien claro eso. Ahora, si estamos con una mentalidad de que estoy en guerra, pues obviamente lo entiendo. Pero si no estoy con esa mentalidad, ni siquiera estoy pensando en una situación complicada, llega el diablo, me despedaza y ya estoy fuera. Entonces nosotros aquí ya como conclusión para este punto de fortaleza es, debemos estar muy bien ubicados, porque tenemos que tener bien claro dónde está nuestra fortaleza, dónde está nuestra base, cuál es nuestra fuente de alimentación, de alimento, de abastecimiento. Y pues obviamente al momento de estar en la guerra es muy fácil perder la brújula. No sé si han escuchado ahí el famoso fuego amigo, porque ni siquiera saben dónde están. Ahora nosotros como cristianos nos puede pasar lo mismo. ¿Y qué fue lo que dijo el salmista David? En Salmos 46:1 encontramos, es Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Qué más sigue? Y nuestro pronto auxilio. ¿Quién lo dijo esto? ¿Lo dijo alguien que no se puede ver? Fue un gran estratega, fue un gran guerrero. Y en este momento, como dijo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro amparo es nuestra protección. Punto número 2. Ahorita ya sé, si estoy en guerra, primero tengo que saber que estoy en guerra. Estoy bien claro que estoy en guerra. Sé dónde está mi fortaleza. Mi segundo es, tengo que conocer a mi enemigo. Tengo que saber contra quién estoy peleando. Y este enemigo no es nada fácil. No es un enemigo que muchas veces lo vemos en una figurita, en un dibujito, donde estamos viendo a una figura roja con un tridente. Nuestro enemigo es alguien que busca cómo eliminarnos. Y esto nosotros podemos encontrar qué fue lo que hizo con el apóstol, con Cristo, con el Cristo. ¿Alguien quiere leer en Lucas, por favor? En Lucas, capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. ¿Quién quiere leerlo? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrando me adorares, todo será tuyo. Gracias. ¿Qué es lo que le estaba diciendo aquí el diablo al mismo creador de todo? Le estaba afirmando tener autoridad sobre el mundo.
Le estaba diciendo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Evidentemente lo estaba atacando, lo estaba viendo cómo ver para que cayera el mismo Cristo. Si esto hizo con el creador del mundo, ¿qué no hará contigo y conmigo? Simple y sencillamente, nada más en una guerra de estas, simple y sencillamente, muchas veces nosotros podríamos, si no estamos fortalecidos en Dios, saldríamos corriendo, derrotados. Entonces, esto es lo que no quiere. Es lo que no se quiere que nosotros estemos. Pero si esto lo hizo con el mismo Dios, ¿qué estaría haciendo con nosotros? Contra el cristiano. ¿Qué poder tiene el diablo o Satanás contra nosotros? Él contiende, él busca pelea. A muchos de nosotros hay veces que nos gusta pelear. Espero que no sea de lo más común. Pero lamentablemente, al diablo ese es maestro de pelea, de lucha. ¿Y qué es lo que podemos ver? ¿Alguien quiere leer, por favor, en Efesios 6:12, continuando con la lectura que tenemos? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Nosotros, nuestra lucha, nuestro enemigo tiene toda una estructura bien organizada y armada. ¿Para qué? Para ver cómo pelear contigo, para ver cómo luchar contigo. Aquí estamos viendo que tiene principados, que son territorios o lugares sujetos a una autoridad. Tiene gobernadores, personas que desempeñan el mando en una provincia. Así como tenemos nuestra autoridad, nuestro presidente, tenemos toda una estructura de mando. También el diablo tiene su estructura. Ahora, luego también tiene sus huestes. ¿Qué son estos? Son conjunto de seguidores o partidarios de una persona con una causa. Esto lo vemos mucho en las campañas. ¿Qué quiere decir esto? En una campaña, los soldados tienen a ejércitos buscando cómo atacar. El diablo está viendo cómo nosotros podemos ser sus presas. Nosotros cómo podemos ser sus presas fáciles. Nosotros cómo vemos. ¿Alguien se sabe Primera de Pedro 5:8? ¿Quién me lo quiere decir? A mí me gusta preguntar los textos. A ver, Primera de Pedro 5:8. ¿Quién me lo dice? Sé sobre su verdad. Ajá. Que contra los adversarios del diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todo, exactamente, muchas gracias. Esta estructura que él tiene bien organizada, ¿para qué la tiene? Para despedazarnos. Nosotros podemos, como estamos leyendo ahorita, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. No anda para ver, estaba viendo ayer un programa de naturaleza, o sea, un león. Nunca había visto cómo varios animales pudieran atacar a un león, pero estaba viendo, fue todo lo contrario que normalmente vemos. Un león no va con su presa para hacerle cosquillitas. ¿A qué va? Va a comérselo. Así nosotros, él viene a despedazarnos. Nosotros tenemos, y con esta estructura que él tiene, es donde me viene a la mente cuando no se escuchan las noticias, pues el crimen organizado. Dicen, ¿cómo? Crimen organizado, que son palabras encontradas. Pero bueno, entendiendo bien las palabras, son jerarquías que están viendo, si no puede uno, está el otro, y si no puede ese, tiene otro. ¿Para qué? Para atacarte, para despedazarte, como dice aquí el versículo en Pedro. ¿Qué también puede hacer el diablo contra ti? En ocasiones se le tiene permitido afligirte. ¿Alguien recuerda algo de ello? Exactamente, a Job. Nosotros tenemos esto. Bueno, yo voy a leer en Job 1:12, que estaba en una plática. Yo puedo ver esto como una junta de presidentes, y de ahí de eso llega Satanás y dice en Job 1:12, dice: dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.
tenemos claro el motivo que tenía. Eso lo vemos en el versículo 8. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Alguien podría, de nosotros los que estamos aquí presentes, podría Dios expresarse así de uno? ¿Has considerado a Jacob, hombre temeroso? Eso quisiéramos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no lo tenemos así. Pero cuando uno lo tiene, entonces, ¿qué es lo que Dios en este momento? Dios le permitió al diablo el poder está para afligirle. Obviamente Dios tenía un plan con Job, que en su postrer, como dice ya en los últimos capítulos del libro de Job, que es muy hermoso. En su postrer, su primer estado fue muy poco y su postrer estado fue muy grande. Si tenía, ahí se me fue el número, 7,000 ovejas, después llegó a tener 14,000. Todo fue multiplicado. Dios tiene un plan y usa al mismo diablo para bendecirte, pero para poder estar, pueden llegar muchas voces que pueden decir: ¿qué fue lo que le dijo su esposa a Job? Si él hubiera hecho caso a esa voz, ¿hubiera salido igual de bendecido? Nosotros tenemos que estar siempre atentos, siempre estar, ahora sí, alertas, como si estuviéramos en guerra. ¿Qué es lo que hace el diablo contra el incrédulo? Pues simple y sencillamente le ciega el entendimiento. ¿Alguien quiere leer en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo trabaja? Tenemos que tener muy claro. Por eso es que nosotros ahorita estamos escuchando de que, oye, yo estoy compartiéndole a mi amigo, le estoy compartiendo a mi vecino. Pero, ¿qué es lo que hace el diablo? Él está buscando cómo estorbar, cómo cegarlos. Un ciego puede ver la puerta que está aquí. No, tenemos que guiarle. Y obviamente un ciego espiritual es más difícil. Nosotros tenemos que tener empatía de esta situación para que nosotros podamos seguir conquistando a esos que el diablo tiene dominados. ¿Qué más hace sobre los pecadores? Les ejerce un dominio. En Hechos 26, 18 dice, estaba aquí el apóstol Pablo ante el rey Agripa, y en este versículo dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué es lo que estaba aquí buscando el apóstol Pablo? Convertirle, obviamente con el poder del Espíritu Santo, a este rey. ¿Y qué fue lo que contestó a este rey? Por poco y me persuades. ¿Cómo está arraigado esto? ¿Cómo no solamente la ceguera, sino un dominio sobre esas personas que no le conocen a nuestro Señor Jesucristo? Pero está buscando, el objetivo es obviamente que se conviertan de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Como conclusión a este punto número 2, nosotros tenemos que tener bien claro la dimensión de nuestro enemigo. Ya tenemos bien claro cuál es nuestra fortaleza. Ya conocemos a nuestro enemigo y entender quién es nuestro enemigo. Porque si nosotros vamos y pensamos que nosotros podemos ir y jugar con él y salir sin derrota alguna, puede ser que nos estemos equivocando. Nosotros tenemos que tener muy claro. Punto número 3. ¿Qué se necesita? Aparte para esta pelear en esta guerra espiritual, una armadura espiritual. Y es donde nosotros estamos aquí viendo la armadura de Dios. Y aquí vamos a leer versículos 6, versículos 13. ¿Alguien quiere leer versículo 13, por favor?
Efesios 6, nos estamos leyendo. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Muy bien, aquí se dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Alguien tiene días malos? Aquí recuerdo cuando Jacob estuvo ante el faraón. No sé si recuerdan esta frase, esta porción de la Biblia. Cuando él estuvo ahí, cuando el faraón le preguntó a Jacob y dijo, ¿cuántos años son los que tienes por aquí? Y el que le dijo, son pocos y malos. ¿Y cuántos años tenía Jacob cuando estuvo con frente de faraón? Estamos hablando de aproximadamente 120 años. ¿Alguien aquí que tenga 120 años? Y que pueda decir, son pocos. Entonces, nosotros podemos ver cómo hay días y abundan más los días malos. Entonces, nosotros tenemos que estar resistiendo en el día malo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Nos está dando un mandato. Un mandato es para que se cuestione. No es para que se me parece, no. Te está diciendo ahí es, tomad toda la armadura de Dios. Aquí nosotros está muy claro, nos está diciendo, no confíes en ti mismo para enfrentar al diablo. Resiste para el día malo. Y obviamente esta resistencia, nosotros, si vemos esta palabra resistir, no así que en el idioma bélico, resistir no es, voy a quedar aquí quietecito y esperar todos los trancazos y ya que se canse. No, resistir es combatiendo también. Nosotros tenemos que estar combatiendo a este enemigo. Obviamente no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que nos está dando el Señor Jesucristo. Nosotros, ¿cómo podemos estar listos? En el versículo número 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí nosotros tenemos que estar. Aquí cuando estábamos viendo, estaba preparando eso, pues para aquí vemos una ilustración de lo que es el soldado romano. Y estamos viendo el cinturón. Ceñidos pues vuestros lomos. Ustedes se imaginan estar a un soldado, bueno, como estaban antes vestidos con falda o con un pantalón medio flojo, y estar haciendo fuerzas con algo que no puede sostenerse, o alguien a veces ha puesto un pantalón que le quede grande, más una talla más o 2 tallas más, y andar corriendo tranquilamente de una cuadra a otra, ¿lo puede hacer? No, ¿verdad? Si lo pudiera hacer, diría, esto es diferente. Pero aquí que nos está diciendo es ceñir. ¿Qué significa ceñir? Ceñir es estar sujeto, estar apretado. ¿Apretado a quién? ¿O a quién? A la verdad. O sea, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién puede decir qué es la verdad? Dime, aquí se parece. Jesús es la verdad. Cristo es la verdad. Si yo quiero estar en una guerra, yo tengo que estar ceñido, apretado y sujeto a Cristo. Jesucristo es la verdad. ¿Quién sabe Juan 14:6? Todo el mundo lo decimos, ¿eh? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El soldado romano se ceñía con un cinto, con una faja de cuero, como vemos, sujeto a la espalda, que también le ayudaba a sostener la armadura en su lugar. Entonces nosotros tenemos que siempre estar ceñidos, porque es lo que nos sostiene y nos da fortaleza para estar. Número 14, que ahí mismo, donde la siguiente frase dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? Es lo que ahorita nosotros conocemos como el peto. Era una parte de la armadura que cubría el pecho, donde se cubrían los órganos vitales, que eran protegidos como el corazón, los pulmones. ¿Qué es esta coraza? La coraza es la justicia que tenemos nosotros como creyentes. Esta justicia, ¿quién es la justicia en nosotros?
La justicia de nosotros es Cristo. Cristo es nuestra justicia, es la justicia que tenemos implantada en nuestro corazón y la que nos fortifica el corazón contra los ataques de ¿quién? De Satanás. Nosotros tenemos que estar preparados también con este corazón. Versículo que sigue, versículo 15. Y calzaron los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los soldados usaban sus sandalias con firmeza. Ahorita, bueno, antes sí me sorprendió cuando lo vi, yo no lo creía, pero una vez pusimos ahí con los huicholes y podían correr los niños sin zapatos y como si nada, y traía prácticamente su suela, con su pie como si fuera una suela. Digo, ¿cuántos de nosotros podemos estar corriendo ahorita de aquí al pavimento, correr así como si nada con los pies, sin que llegara todo ahí, ya no puedo cambiar aquí en la esquina, aquí en 100 metros? Esta gente, obviamente esos soldados tenían sus sandalias, y obviamente también sus sandalias tenían que estar sujetas a ellos. ¿Pero para qué? Obviamente aquí estamos viendo que nosotros tenemos que caminar en la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios y dejar huellas de paz. ¿Quién en su andar diario puede decir, este es un varón de paz? Este respira tranquilidad. A veces está complicado, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos siempre, nosotros podemos ver esto. Y ahora, ¿cómo podemos dar esa paz? Si nosotros estamos testificando, compartiendo, por lo menos van a ver a alguien que dice, esta persona es diferente. Yo lo que puedo decir aquí, si alguien que está dispuesto a predicar y compartir el Evangelio, ¿tendrá cabida para resbalar en el pecado? Pues no. ¿Cómo puedo yo estar con un amigo y diciendo, oye, te invito a la iglesia? Y después este amigo, oye, te invito a este otro lugar donde vamos a cometer pecado. Y decirle, sí voy. ¿Se puede hacer? No se podría estar en los dos lados. Entonces nosotros tenemos que estar prestos y atentos para saber. En Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Yo te hago esta pregunta. ¿Estás compartiendo esta gran bendición que tú ya tienes? ¿Estás compartiendo a Cristo Jesús que ya tienes en tu corazón? Versículo número 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno. Mi pregunta aquí de inmediato es, ¿qué es fe? Fe es acción, yo siempre he escuchado esto aquí. Fe es acción, fe es creer, es amar, es obedecer. Entonces podemos tener esta combinación. Yo no puedo decir, yo tengo fe. Muchos escuchamos que tienen fe, pero de verdad aman a lo que dicen que tienen fe. Nuestra fe, ¿en quién está? Está en Cristo. Yo puedo decir, yo tengo fe en Cristo. Pero esa fe también incluye la obediencia. Y cuando digo, tengo fe, es realmente, me debo hacer la pregunta de inmediato, ¿le obedezco? ¿Le obedezco a su palabra? Nosotros tenemos que tener muy claro eso. Nosotros aquí tenemos que estar convencidos de lo que nosotros estamos y en quién tenemos puesta nuestra fe. La fe que aplica la palabra de Dios y la gracia de Cristo es la que apaga los dardos de la tentación. ¿Cuántos podemos estar aquí en la calle caminando de un lado a otro, en los lugares donde nos movemos, y el diablo no pierde un minuto para buscar ver cómo tropezamos y buscar y caer? Nosotros tenemos que tener esta fe porque es nuestro escudo, y este escudo es una arma de defensa. Nosotros tenemos que tener un arma de defensa en toda forma, porque mi escudo es el que yo tengo la confianza que tengo en Dios. Si mi confianza está tan grande es mi escudo, que yo puedo defenderme de estos dardos malignos. Y al final dice, el 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, que era la parte más costosa de la armadura, se utilizaba para proteger la cabeza. ¿Cuál es nuestro yelmo? Nuestra salvación. ¿Alguien de aquí no tiene este yelmo puesto? Hoy es el momento. Nosotros tenemos que tener este yelmo bien puesto. ¿Por qué?
Porque te protege la mente y los pensamientos. ¿Cuál es el campo de acción de esta guerra espiritual? Si es una guerra espiritual que no vemos físicamente, ¿en dónde está esta lucha? ¿Está en África? ¿Está en China? ¿Está aquí en México? ¿Está en Monterrey? ¿Está aquí en Guadalajara? ¿Y está sentado y está donde estás tú? El campo de acción está en tu cabeza. Nosotros tenemos que tener bien claro esto. Aquí nosotros tenemos que tener nuestra esperanza, tenerla bien clara. Nuestra esperanza está en Cristo, nuestra esperanza es la salvación. Con este casco bien puesto, ¿alguien te puede cambiar el rumbo? ¿Alguien te puede decir lo que tú crees es basura? Y tú decirle, sí, cierto. Definitivamente no. Y en el versículo 17 al final dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol recomienda al cristiano armado para la defensa en la batalla una sola arma de ataque, la cual es suficiente, que es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Yo aquí digo, aquí es un solo texto, bien entendido y rectamente aplicado, destruye de una sola vez la tentación o la opresión y somete al adversario más formidable. El cinturón de la verdad y la espada del Espíritu están muy relacionados porque son la palabra de Dios. Nosotros, debemos de conocer bien todas estas armas. Muchas veces las hemos escuchado, por eso les decía, solamente es un recordatorio. Nosotros las conocemos, pero realmente me la pongo. Y obviamente en el versículo 18, ya para terminar, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica al Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Todo esto tiene que estar siempre en oración. Empezamos en oración y terminamos en oración. Como conclusión, pues yo creo que nos queda más que claro que estamos en guerra, donde el objetivo de esta guerra eres tú y soy yo, para que seamos inutilizados espiritualmente. Nosotros somos la presa. ¿Quién puede estar tan tranquilo en un lugar donde está lleno de fieras y de leones? ¿Se podría imaginar usted estar en un lugar así, en la mitad del desierto, allá en la selva, allá en África, y estar como si nada? Así es como debemos pensar que estamos espiritualmente. Pero lo importante es que Dios nos ha dado esta armadura especial, que es una armadura espiritual, que tiene como fin que estemos preparados para esta guerra. Este año ya se fue. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos días te la pusiste? A lo mejor pude haberte cansado un poquito de lo que estaba diciendo, que ya sabías. Pero te hago esta pregunta. ¿Cuántas veces te la pusiste? Algo muy bueno, es un año muy grande. Bueno, divídelo en 52. Lo vamos por semana. En esta semana, ¿cuántos días te la pusiste? ¿Te la pusiste una vez? ¿2 o 3 veces? Lo importante aquí es, ya pasó, ¿y qué viene? Ahora viene 2015. La pregunta es, ¿cuántos días te la pondrás? ¿Te la pondrás solamente el domingo a las 10:30 de la mañana y a las 2 de la tarde? Vámonos. ¿Cómo fue como dijo David cuando le estaban poniendo la armadura de Saúl? Dijo, yo nunca he estado con esto. Cuando estaban para ir a luchar, dice, yo no uso esto. Así nosotros vamos a hacer la armadura de Dios. Si no lo usamos, podemos pedir ayuda. Podemos vestir esta armadura de Dios de forma diaria. Nosotros debemos estar siempre, como le pidió Dios a Josué cuando estaba a punto de entrar. Dice, esfuérzate y sé valiente, y Dios estará gustoso en ayudar.
Haz un compromiso con Dios para estar firme a este llamado y usar esta armadura para estar preparado y alerta para este libro. ¿Lo harás? Vamos a orar. Padre nuestro que has por cielo, gracias te damos por este momento, gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros. Te ruego para que tú